y estaba pensando qué compartíamos que fuera de utilidad, que verdaderamente le sacáramos provecho. Y yo creo que nosotros tenemos los resultados que tenemos, buenos o malos, nos guste o no nos guste, de acuerdo a los hábitos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de hábitos y qué son, cómo se forman en el cerebro, cómo nosotros podemos empezar a reprogramar nuestra vida a través de hábitos para llegar a las metas trazadas. Entonces, sin más, vamos de una vez a la capacitación. Hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante y para serles a ustedes muy sinceros, este fue un tema que yo durante mucho tiempo estuve evitando, estuve tratando de no tenerlo en cuenta, porque es como esos sermones que le echa a uno la mamá, que le dice, mi hijo, eso es muy importante, vea, pero uno siempre lo ve como cantaleta. Y siempre yo escuchaba que desarrollar buenos hábitos era muy importante, todo eso, pero a mí se me hacía como un tema cansón, como que tenía que ver con renuncia a cosas placenteras, como que tenía que ver con mucha fuerza de voluntad, disciplina, cuando es todo lo contrario. Y ahorita vamos a ver eso, permítame un segundo, yo silencio esto que me empiezan a llamar, cuando es todo lo contrario. Entonces, primero que todo, para estudiar esto de los hábitos, estudiemos qué es el hábito. Entonces, un hábito es un comportamiento que se repite regularmente y que se desarrolla sin que la persona tenga que razonar o meditar sobre él. Es algo que empezamos haciendo repetitivamente y en la manera que repetimos este acto, se convierte en un patrón o en un condicionamiento o en un acto que ya se desarrolla de manera automática, así nosotros estemos conscientes o estemos ya haciéndolo de manera inconsciente, ¿cierto? Más del 45%, ¿y por qué me llamó la atención y por qué empecé a ver la importancia de esto? Cuando yo vi que más del 45% de las actividades diarias que nosotros desarrollamos son hábitos, y estos son los que definen nuestro estilo de vida de hoy, los de nuestra familia, y que están construyendo la vida que tenemos en el futuro, yo dije, si más del 50% de mis actos que son responsables de todo lo que yo quiero lograr, de dónde quiero estar, son hábitos, y si estos funcionan de manera automática, ¿por qué no empezar a estudiar más esto? ¿Y por qué no empezar a hacernos conscientes, a hacernos responsables, a entender y, como se dice por ahí, coger el cacho, el toro por los cachos? Permítame un segundo, voy a silenciar y ahorita volvemos y habilitamos para preguntas. ¿Por qué no coger el toro por los cachos y empezar a trabajar bien cómo funciona esto? Entonces, para no quedarme yo en lo que siempre escuchaba y era, bueno, tienen que tener buenos hábitos, eso ya nos lo han dicho muchas veces. Tienes que tener hábitos como la lectura, hábitos como levantarte más temprano, no acostarte tan tarde, no beber, no fumar. Y eso lo hemos escuchado muchísimo, pero yo quería ir un poquito más allá y entender cómo funcionaba mi cerebro y cómo el cerebro se encargaba de ir formando estos hábitos. Y ahí es donde les voy a explicar, porque ya cuando entendí esto, se me facilitó a mí mucho entender cómo los desarrollaba, cómo se formaban, o sea, tener mucho más conciencia de este tema como tal. Y lo primero que me encontré cuando empecé a estudiar acerca de los hábitos fue que desmonté para mí un paradigma que hay, que nos han repetido muchísimas veces, y es que un hábito se forma en la repetición de un acto por 21 días. Cuando me fui a estudiar un poquito más profundo a gente que conoce más acerca del tema, me di cuenta que un estudio que fue liderado por los investigadores y psicólogos de la Universidad de College en Londres indagó que un proceso de formación de conducta para automatizar un nuevo hábito tarda en promedio 66 días. Y ahí es donde yo empecé a entender por qué
si es tan importante el desarrollo de los hábitos para lo que nosotros queremos lograr, ¿por qué muchas veces iniciamos que es que construir un nuevo hábito para después darnos cuenta de que definitivamente no lo cumplimos, no logramos desarrollar ese nuevo hábito y sentimos como esa frustración por dentro y nos sentimos como que nos fallamos a nosotros mismos? Y es que no es tan sencillo desarrollar un hábito, pero una vez desarrollado, le va a facilitar mucho la labor a nuestro cerebro. Entonces empecé yo a estudiar cómo funcionaba esto de los hábitos de manera cerebral. Y me encontré con que nosotros tenemos un córtex que se llama córtex prefrontal, también es llamado lóbulo prefrontal, que es la parte que está en la parte, como su nombre lo dice, de al frente, ¿sí? De al frente, y es la parte más externa del cerebro. Mire, cuando nosotros nos vamos a estudiar el cerebro, nos damos cuenta que un cerebro es como una cebolla de esas, aquí le llaman, bueno, una cebolla que no sea de rama, sino de la otra cebolla, que cuando usted ve y parte una cebolla, digamos, por la mitad, usted ve que esa cebolla tiene capitas, ¿sí? Resulta que ¿cómo funciona el cerebro? Entre más exterior sea la capa del cerebro, es decir, como si lo hacemos la comparación con la cebolla, lo que más se acerca a lo que es la cáscara ya de la cebolla, ¿sí? Lo más exterior es lo más evolucionado del cerebro, es la parte más nueva del cerebro. Entre más interior, o sea, se va cerrando así por capita y vamos llegando al centro. Lo más central del cerebro es la parte más antigua, la parte que llamamos reptiliana, la parte donde, digamos que está el cerebro primitivo, donde están todos los actos primitivos de supervivencia y todo esto. Entonces, este córtex prefrontal hace parte de las capas más externas, es decir, en la evolución del ser humano ha sido de las últimas capas que ha evolucionado. Y este es el que manejamos nosotros, el que se encarga de manejar todas nuestras funciones de manera consciente, o sea, cuando estamos conscientes con nuestros 5 sentidos. Aquí es donde se crean los hábitos. Ojo, aquí se crean los hábitos. Nosotros creamos hábitos y este es el primer punto importante, entendiendo cómo funciona esto con el cerebro. Nosotros creamos los hábitos de manera consciente, ¿sí? Es donde decidimos qué pensamos, qué pensamientos tener, donde hacemos planes, donde resolvemos problemas y por lo tanto decidimos también nuestras acciones. Como es donde decidimos nuestras acciones, aquí como vuelvo y se los digo, aquí es donde se crean. Y por lo tanto decidimos también nuestras acciones en donde tu voluntad tiene efecto. Todo lo hacemos de manera voluntaria porque estamos conscientes, ¿sí? Pero existe otro lugar importante cuando estamos hablando de hábitos en el cerebro que se llama el ganglio basal. El ganglio basal es como un frijolito. Está ubicado en la parte más primitiva del cerebro. O sea, en la parte más primitiva del cerebro, en lo más antiguo que tenemos, en el cerebro más reptil, ¿sí? Ahí está ubicado el ganglio basal. Y aquí, después de que nosotros elegimos unas acciones y las hacemos con la fuerza de voluntad, al principio nos toca hacerlo así, ¿sí? Después de determinado tiempo, ya esas acciones el cerebro las manda al ganglio basal. Y el ganglio basal ya funciona, cuando está en el ganglio basal, aquí es como el software del cerebro, aquí es donde se almacenan todos los hábitos, es como el disco duro de tu cerebro. Ya una vez almacenado ahí, esa acción se va a seguir repitiendo de manera automatizada. O sea que nosotros nos podemos convertir, en pocas palabras, en las personas que nos deseemos convertir. Si ponemos un poco de atención, si somos intencionales con unas acciones por determinados días, sí se va a necesitar disciplina, sí se va a necesitar voluntad, pero una vez creado el hábito, ya queda como un comportamiento integrado automáticamente y nosotros nos volvemos como una máquina
que produce éxito en cualquier aspecto de la vida que queremos enfrentar, porque esto funciona para todo. Entonces, cuando yo empecé a entender esto, a mí me encantó cómo funcionaba esta cuestión. Entonces, y hemos visto que hoy por hoy todo es neuro. Yo no sé si ustedes han visto, pero que neurociencias, neurocoaching, se puso de moda la palabra neuro, y es porque ya los científicos se metieron muy de lleno a estudiar toda la parte del cerebro y cómo funcionan nuestras conexiones neuronales, nuestro sistema neuronal. Y en la parte de los hábitos, cuando nosotros estamos desarrollando hábitos, cuando ustedes ven aquí, esto es una imagen de cómo son las neuronas, ¿sí? Y la neurona básicamente es esta parte ancha, gruesa que estamos viendo aquí en la foto, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a hacer unas acciones todos los días y apenas estamos desarrollando el hábito, lo que hace estas neuronas es que van desarrollando nuevas vías neuronales, que son como estos pelitos que se van desarrollando y se van conectando con otras neuronas, ¿sí? Se van haciendo unas conexiones neuronales. Cuando nosotros estamos haciendo inicialmente estas actividades, las primeras veces, esos palitos son muy delgaditos y van y se conectan con otros, pero son muy delgaditos, esas vías neuronales. Pero si se refuerzan con el tiempo, que es lo que hacemos, por eso necesitamos los 66 días, ¿sí? Si se refuerzan con el tiempo y la repetición, ya se van volviendo súper anchas. Ya, por eso es que ya quedan comportamientos ligados, lo que hace la conexión neuronal, es que va conectando unas cosas con otras, pensamientos, acciones, partes de los sentidos, y todo empieza a fluir de manera automática. Por eso es que cuando nosotros, digamos, iniciamos a manejar, inicialmente nosotros somos tan tensos, las primeras manejadas, yo me acuerdo de la primera manejada mía, casi que me tienen que despegar del carro con el gato hidráulico, yo estaba así, ya habíamos parado y nos decían, listo, ya llegamos, y yo todavía estaba súper tensionado, yo no sudo, por lo general yo no sudo, sudo muy poco, y tenía toda la espalda, había sudado con el asiento del carro, yo estaba súper, súper, súper nervioso y no podía despegar los ojos hacia el frente y era así súper tensionado todo el tiempo. Pero ya con el tiempo, ¿qué hace uno? Ya uno maneja, conversa con la persona que está al lado, pone musiquita, hace muchas actividades porque ya este proceso está muy automatizado. Al principio tenía que estar pendiente de, bueno, enclocho, saco el clutch, acelero, metí primera, en qué cambio voy, en segunda. Uno ahora ya maneja, no sabe ni en qué cambio va porque eso lo está haciendo todo, o sea, usted montó todo en piloto automático. Así se van desarrollando. Inicialmente fueron esos pelitos delgaditos y con la repetición se volvieron autopistas neuronales. ¿Sí? Y cuando ya son autopistas neuronales, llevan nuestros pensamientos e intenciones de manera automática y se ha creado un nuevo hábito. Ahora, entendiendo esta parte del cerebro, vemos algo que también es supremamente importante aquí en la formación de los hábitos. Y es la formación psicológica de hábitos, que se le conoce como la regla de las 3 R's, y consiste en lo siguiente, ¿cierto? Las 3 R's: recordatorio, rutina y recompensa. Recordatorio, rutina y recompensa. Mucho ojo con esto, porque con esto tan sencillo, pero que llevado a la acción es muy poderoso, es que trabajan las clínicas de desintoxicación para las personas que tienen hábitos muy negativos, que tienen problemas ya de adicción, inclusive a drogas muy fuertes, y con estos tres R's, como lo llaman la regla de los 3 R's, y de la formación psicológica ya de los hábitos, salgámonos un poquito ya de la parte neuronal y metamos un poquito la parte psicológica, cómo funciona, es que nosotros podemos empezar y entender cómo podemos ir desarrollando nuevos hábitos y poder construir el hábito que queramos. Y se los voy a poner con un ejemplo. ¿Listo? Entonces,
Primero de todo, miremos qué es. El recordatorio es el estímulo que inicia el comportamiento, es la señal, es esa campanita que se prende para que te lleva, ¿sí?, a hacer una acción determinada. Y ahorita lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Sí, la rutina ya es la acción ejecutada y la recompensa es el beneficio que obtienes luego de realizar la acción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a reemplazar hábitos. Y aquí quiero que tengamos mucho cuidado porque al cerebro le encanta crear hábitos. Y antes de seguir con esto, quiero devolverme un poquito. ¿Y por qué el cerebro le encanta crear hábitos? ¿Por qué el cerebro, si tú no eres consciente de esto, porque mucha gente dice, ay, yo no me voy a preocupar por eso? Ojo, porque es que si tú no te preocupas por crear hábitos, no quiere decir que el cerebro no los cree. El cerebro los va a crear, solo que sin tu supervisión. Es decir, que puede crear tanto hábitos buenos como hábitos malos. Entonces aquí el juego es empezar a reemplazar hábitos que teníamos por hábitos que nos lleven donde queremos ir. ¿Listo? ¿Y por qué el cerebro lo hace? Miren, porque, y volvemos a lo del córtex prefrontal, todo lo que se desarrolle en el córtex o en el lóbulo prefrontal, todo lo que demanda de nuestra atención, de nuestros 5 sentidos, de que lo tengamos que hacer con nuestra voluntad, ¿sí? Todo esto gasta mucha energía para el cerebro. Entonces, ¿por qué el cerebro va y lo guarda en este glándulo basal? Él dice, esta acción como que es muy repetitiva. O sea, que esto lo va a tener, esto, o sea, lo que trata es de optimizar recursos, energía, ¿sí? Y atención. O sea, te libera la energía que se gasta ahí y te libera toda la parte donde necesitas tener tu atención para otras cosas que sí las necesite. Y te lo guarda ya como algo automático. Por eso lo hace y por eso crea el cerebro hábitos. Al cerebro le encanta el hábito, lo desarrolla naturalmente. Así que lo que tenemos simplemente nosotros que aprender es qué hábitos cambiamos, qué hábitos reemplazamos, qué hábitos elegimos, qué hábitos deseamos realmente tener para llegar al estilo de vida que queremos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que usted todos los días llega al trabajo y lo primero que hace es descarga sus cosas, se sienta a comer la comida y después prende la televisión. ¿Listo? Ese es un hábito que tiene y se queda ahí viendo reality, se queda viendo La Voz o los kids, no sé qué estarán dando ahora, yo hace años no veo televisión, pero entonces digamos que ese es el hábito y que lo queremos reemplazar por ese tiempo de ver televisión por, digamos, por leer. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a aplicar esto de recordatorio, rutina y recompensa. Aplicamos algo que se llama la técnica de la terapia de la inversión y así es como las personas logran sacar de adicciones muy fuertes a la droga, al alcohol, al cigarrillo, muchas cosas. Entonces, tú llegas a la casa, recordatorio, una vez te sientas a comer, ¿sí? Aparece la campanita, la señal, y dice prender el televisor. Oh, por ahora ya lo tienes programado, entonces tienes como un programador, como una alarma en tu cerebro. Y inmediatamente ese estímulo dice, vamos a ver televisión. Rutina, la acción ejecutada, pues ver televisión. Y la recompensa, el beneficio que obtiene luego de realizar la acción, es distraerse un poco del día, de lo del trabajo, de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué dicen los especialistas con esto de las 3 R's? Dice, usted va a dejar el mismo recordatorio, va a dejar la misma recompensa. Mire que esto es como un sanduchito. Lo que va a cambiar, este es el pan y este es el jamón, por explicárselo bien sencillo. Usted lo único que va a cambiar es lo del medio. En vez, cuando llegue a la casa, inicialmente le va a costar, inicialmente la señal va a ser prenda el televisor, pero usted dice, es la señal de voy a coger el libro, voy a empezar a leer. O sea, lo único que está cambiando es la rutina.
El estímulo, cuando te sentaste a comer, terminaste de comer, se prende la alarma, ¿sí? La acción es la que vamos a reemplazar. Ya no es ver televisión, sino que usted conscientemente, aunque inicialmente lo tienes que hacer consciente, dices, voy a coger el libro y voy a leer. Y ahora la recompensa es, me voy a distraer. O sea, tienes que tener muy claro y tienes que ser muy consciente de cuál es la recompensa, identificarla muy bien. Es más, de cierta manera, tú puedes hasta exagerarle a tu cerebro. Hay algo que estamos programando el cerebro inconsciente, ¿sí? O subconsciente, que también lo llaman el subconsciente, y este cerebro es el gran genio que vive dentro de nosotros, pero tiene un problema. No tiene sentido analítico, no tiene sentido del humor, él graba literalmente. Es más, él no sabe identificar cuando tú estás fingiendo, digamos, una sonrisa, cuando estás fingiendo o realmente te estás riendo. Entonces, tú para la recompensa, para hacer más fácil la fijación del hábito, tú puedes aumentar la recompensa y decir, qué delicia leer, me encanta leer, y haz una lista de cosas buenas que le encuentres a la lectura y trata de recordarte, o sea, que se sienta estimulado. Inicialmente empiezas fingiendo, terminas sintiendo. Así funciona. Entonces, puede que para ti va a ser más placentero, más cómodo ver televisión, pero eso no se lo puedes decir a tu cerebro. Le tienes que decir todo lo contrario. Delicioso, voy a aprender, estos libros me van a volver una persona más interesante. O sea, todo lo que usted le pueda agregar a esa recompensa, bienvenido para este nuevo hábitos que estamos cambiando. Y aquí abajo estamos viendo lo que es la curva de aprendizaje. ¿Qué es esto de la curva de aprendizaje? Muy sencillo, ¿sí? ¿Se acuerdan con las autopistas en las conexiones neuronales? Pues que con el tiempo, cuando usted apenas está arrancando a hacer una acción, mire cómo está la pendiente de la curva de aprendizaje. O sea, es muy duro, te va a costar mucho al principio, pero en la medida que va pasando el tiempo y se van repitiendo la misma acción, mire que vamos llegando como a un llanito. Es decir, el esfuerzo de esta curva de aprendizaje se va a volver ya no una pendiente, como al principio que nos tocaba hacerlo todo, sino que va a empezar a automatizarse hasta que se convierta en algo que te nace, algo que sale de ti, algo que, entonces, tú te puedes volver el mejor lector. Ojo, porque podemos crear hábitos también de producción. ¿Qué tal si tenemos unas horas determinadas y unos rituales determinados para hacer unos de poder? Para contactar a 10 personas. Todo esto con el recordatorio, rutina y recompensa lo podemos hacer. Si usted tiene espacio, tiempos que sabe que puede dedicar a esto, la acción ejecutada es lo que va a cambiar, va a reemplazar otra cosa que hacías ahí, dejas el mismo estímulo y tienes que identificar cuál es el estímulo y la recompensa que recibías y ahorita cambias la acción ejecutada ya no por el leer, sino por hacer 10 llamadas diarias, digamos, hacer un cliente diario, ponerte a hacer un cliente diario, ¿y cuál va a ser tu recompensa? También te puede recompensar. Si te ganas bonos de clientes, deja una plata para que te recompenses. Y cuando estés, algo que te guste mucho hacer, ¿sí? O no necesitas ni siquiera plata. La recompensa puede ser también que después de hacer todo esto, tú pongas tu canción favorita. Hay muchas cosas con las que podemos fijar el cerebro, ¿sí? Y generar. Y si la recompensa es alta, si el cerebro identifica una recompensa alta, la rutina la va a hacer, pero mejor dicho, va a poner esa alarma, vas a ir a la acción ejecutada porque el cerebro está detrás de una recompensa. Entonces, esto es supremamente importante y es una de las ventajas que vamos a obtener. Pero ¿qué más ventajas vamos a obtener cuando nosotros empezamos a entender este proceso y empezamos a crear buenos hábitos? Número uno, tu cerebro funciona de manera más eficiente. Y te lo decía yo ahora, vas a liberar tu córtex prefrontal para realizar actividades más productivas y vas a ahorrar valiosa energía cerebral que necesitas. Por eso es que muchas veces estamos súper agotados con cosas que realmente, o sea, llegamos y agotados, nos toca leer, nos toca aprender, ¿sí?
con cosas que podríamos montarlas en piloto automático, en nuestro programa de piloto automático, ¿sí? Y que esto nos ayude a liberar espacio y ojalá que lo que montemos en piloto automático sea, o sea, es que estamos es como programando una máquina, haga de cuenta que el cerebro funciona muy parecido, o más bien la máquina le hicieron a imagen y semejanza del cerebro, los software, estamos programando nuestro software para que funcione maravilla, para que nos lleve a los beneficios que queramos, para que haga lo que tenemos que hacer para llegar a resultados. Y lo otro es que empiezas a realizar acciones que te llevan a alcanzar el éxito de forma automática, sin la necesidad de motivación o fuerza de voluntad. Miren, la motivación no falla, no es confiable, se los digo, no es confiable la motivación. Unos días podemos estar motivados, otros días no. La fuerza de voluntad, tampoco podemos depender todo de la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar motivación y fuerza de voluntad solamente para montar en automático el hábito y ya dejarlo que él funcione de manera automática. Eso es la mejor forma de alcanzar lo que nosotros queremos. Y yo sé que muchas veces nos hemos dicho, pero ¿por qué no tengo hábitos que me lleven a hacer TC? ¿Por qué no tengo hábitos que me lleven a hacer RPP? ¿Por qué no tengo hábitos que me lleven a... ¿Por qué no tengo hábitos que me lleven a convertirme en una mejor persona para mí, para mi familia, para mi equipo, para mi país? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sé que me conviene, o sea, digamos que de manera intelectual lo entiendo, de manera consciente lo entiendo, pero ¿por qué se me dificulta tanto? Porque desconocemos muchos de los procesos de la formación de esto. Así que si esto lo ponemos en práctica, de verdad que le vamos a sacar muchísimo valor. Entonces, 6 pasos para crear nuevos hábitos. Empieza poco a poco. No te cojas y te digas, voy a cambiarlo todo a la vez, porque entonces te vas a volver a sentir con esa frustración de que empezaste algo y no lo cumpliste. Sí, empieza poco a poco. Lo otro, no hay excusas en realidad. Si quieres comprometerte realmente en este fin de año y lo que viene del 2022, en cambiar tus resultados, en cambiar todo lo que no te gusta, pues, ¿qué mejor es? Nada, acá están las herramientas, esto está quedando grabado, lo puedes repetir las veces que sea y ponte de manera consciente e intencional a generar nuevos hábitos. Fuera school, define un plan, sí, crea recordatorios y avisos. Recuerda que muchas veces cuando vamos a hacer las cosas, pues ya hay un recordatorio creado cuando vamos a reemplazar, pero cuando vamos a empezar a hacer cosas nuevas, nuestro cerebro no está programado, pero para eso tenemos, digamos, el celular. Puedes programar el celular, los celulares hoy en día, cualquier smartphone, tiene alarmas y tiene agenda con alarma, es decir, te recuerda una actividad específica. Suena la alarma recordándote una actividad específica. Si no sabes hacerlo, busca un tutorial en YouTube. O sea, una de las grandes capacidades que tienen las personas llamadas a liderar, y todos aquí estamos llamados a liderar, es ser recursivos. Hay muchas cosas que yo no sé de los software, de los programas, pero me meto y veo un tutorial, lo voy copiando, lo voy mirando y lo voy haciendo y aprendí. Sí, tan sencillo como tener la intención y la disposición de aprender. Entonces, crea recordatorios para tus nuevos hábitos, crea rituales, y cuando te digo esto no te estoy llevando a que seas muy esotérico. A mí me encantan los rituales, todos los rituales me parecen mágicos, fascinantes. Yo soy como un niño chiquito para esas cosas. Mi esposa es muy mística para muchas cosas y me encanta eso, esa magia que maneja. Pero cuando yo te digo crear rituales, son rituales simples. Por ejemplo, yo tengo un espacio en la mañana que lo utilizo para crecer, para leer, para generar este tipo de contenidos, para compartir, todo eso. Y yo creo un ritual. Resulta que yo siempre pongo música clásica. Me encanta música clásica, la música clásica. Y digamos que el artista favorito de música clásica mía, el músico favorito, es Chopin. Entonces yo pongo piano de Chopin y ojo con esto, porque en mi ritual de desarrollar hábitos, yo desarrollé el hábito, yo soy muy cafetero, soy de Pereira, o sea, a mí me daban café tinto, como le decimos allá,
en el tetero, o sea, yo soy muy cafetero, pero en mi ritual estaba el tinto. Con los estudios que he hecho con Mario Alonso Piu y con muchas otras personas, me di cuenta que el café no me conviene. ¿Por qué? Porque yo soy muy activo, muy ansioso, yo quiero hacerlo todo, entonces no es para todo el mundo. Y esto lo que hace es que disparaba mi sistema nervioso, disparaba mi sistema simpático del cerebro y me generaba ansiedad, me generaba más excitación de la que ya tengo naturalmente. Entonces, hay personas que sí lo necesitan porque antes son más tranquilos, más... Yo no soy así. Yo soy, hemos dicho, mil pensamientos a la vez, mil cosas por hacer. Entonces, esto no me ponía bien. Y ojo, que dentro de mi ritual siempre estaba una buena taza de café. Esto lo tuve que reemplazar haciendo el sanduchito y ahorita ustedes me ven siempre con un papelito por aquí colgando. Lo reemplacé por tés, por aromáticas. Pero yo lo huelo delicioso, yo lo tengo que tomar caliente para que me recuerde, o sea, para reemplazar lo anterior que tenía. Recuerde que hice el sanduchito, solo cambié jamón. Pero en este ritual, ojo lo que pasa. Cuando yo me encierro, bueno, y lo otro es que me encierro en mi estudio, porque es a trabajar y a crear. Cuando yo me encierro acá, empieza el ritual. Cuando yo siento que ya no tengo mi café, sino el ritual está encendido. Esos son puros recordatorios. Y fuera de eso pongo música clásica de Chopin. Mi cerebro dice, listo, o sea, ya está lista la alarma. Y dice, vamos a crear. O sea, vamos a crear. Y yo me pongo en una disposición que cuando estoy por fuera de este espacio que he creado para eso, no aprendo lo mismo. Yo veo que no aprendo lo mismo. No se me queda grabado lo mismo. No, porque mi cerebro, todo está atento en crear, en recibir nueva información, en aprender. Entonces, mira cómo podemos construir estos pequeños rituales. El mío hoy por hoy es bebida caliente, ¿sí? Música de Chopin, pues ustedes ya escogerán si tienen música o si no les gusta trabajar con música, y encerrarme en este espacio. Ahora, vamos controlando el progreso, vamos midiendo el hábito, vamos midiendo que se cumplan estos 66 días, que ya se vaya haciendo de una manera que fluya, ¿sí? Y lo otro, tenemos que aprender a festejarnos esos logros. Una vez construimos un nuevo hábito para nuestra vida, celebrémoslo sanamente, pues ahí hay una bebida en el icono, pero es sanamente, puede ser, o si les gusta el licorcito, tómese un vinito, lo que ustedes quieran, pues cada quien es responsable de su salud y todo eso. Ahora, ya que tenemos como la llave mágica para crear el estilo de vida que nosotros queremos crear, o sea, desarrollar los hábitos que nos pueden dar todo lo que nosotros queremos, ¿por qué no volvernos personas integrales? ¿Por qué no empezar a incorporar estos nuevos hábitos que vamos a crear, ¿sí? Pues como llevándolo a todas las áreas de la vida. Y cuando digo todas las áreas de la vida es al espiritual, a la salud, al amor, a la familia, a los amigos, al crecimiento personal, a los negocios y estudios, a la contribución, a las finanzas y por supuesto a la recreación. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar a construir nuevos hábitos más saludables para esto? Con una tablita tan sencilla que diga, áreas de la vida, hábitos que me dificultan llegar a los resultados y hábitos por los que voy a reemplazar. Recuerde que vamos a estar reemplazando el jamón todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, espiritual, ver televisión. Hábitos por los que los voy a reemplazar. Orar o meditar 1 horita diaria. Así de sencillo. Entonces, no voy a volver a repetir, ya vimos todo el proceso, cómo se hace, sí, pero es sencillo. Tú puedes reemplazar cualquier cosa en tu vida en este momento con la información que te acabo de dar. Entonces, ya para terminar, te recomiendo algunos libros que me han ayudado a mí a aprender y a enamorarme en esto de los hábitos. Vuelvo y le insisto, no fue amor a primera vista. Tuve que enamorarme de este tema de hábitos
Me costaba al principio, lo escuchaba, sabía que era importante, pero hubo unos libros que inclusive lo que hicieron con mi conciencia fue expandirla y mostrarme la importancia que realmente tenía que yo trabajara en estos aspectos si quería cambiar muchas cosas que eran mi día a día y que eran mis resultados. Libros recomendados: Hábitos de $1.000.000 de Roger Rinker. Este es un libro muy bacano que habla de cuáles son esos hábitos que tienen las personas, hábitos de $1.000.000, hábitos millonarios, no, hábitos de $1.000.000. Estos hábitos que tienen las personas más ricas del mundo, que han reemplazado en sus actividades diarias, que lo volvieron hábitos que las otras personas no han hecho, las otras personas que no hacen parte de ese grupo de $1.000.000. Este pues que es un clásico, pero cada que uno lo vuelve y lo lee, mejor dicho, se enamora más. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, de Stephen Covey, o Covey, como lo quieras nombrar, pero es buenísimo. Hábitos ricos, los hábitos diarios de éxito de los individuos más ricos. Este es de Tom Curry. Y hay uno que es muy bueno, es más, para el que, digamos, hay unos que son un poquito más ladrilludos, son muy buenos, pero son más ladrilludos, pero el que les gusta, digamos que, y apenas están arrancando a leer, que se conectan más como con las historias, o sea, libros que no son tan, con datos tan científicos y tan aplicados, sino que te llevan a través de una historia. Hay un libro que me tiene a mí encarretado, ya lo estoy haciendo la segunda lectura, este es de Charles Pugh, que se llama El poder de los hábitos. Lo van a diferenciar por el pececito azul, los pececitos rojos, ¿sí? Y es un libro, ya voy por aquí como en la mitad, es un libro gruesito, pero se te hace súper divertido. Cuando tú menos piensas, llevas 60, 70, 80 páginas leídas, porque es un libro a manera de narrativa, a manera de historia, que cuenta la historia de una persona que quizás se encuentra en una situación como la que nos encontramos muchos de nosotros en algún aspecto de la vida, y cómo ese cambio paulatino de hábitos lo fue llevando y subiendo, progresando, mejorando. O la fue llevando mejor, porque la protagonista es una dama. Entonces, bueno, con eso me despido. Espero que de todo corazón que hoy hayamos aprendido